Quiero empezar con una introducción, algo que faltó al principio. I want to start with an introduction, something that we didn't have at the beginning. Intenté comunicar durante la semana y esta mañana para que leera la cosa que quise, pero no salió tan bien, pero vamos a leer. I tried to communicate this during the week and this morning, to read the right thing at the beginning, but it didn't come out exactly as I had planned. Estoy en Isaías 53, en Isaiah chapter 53. Ya leímos parte del capítulo. We read part of the chapter already. Pero quise leer todo, pero solo unos 2 versículos más. I wanted to read everything, but I'm just going to read 2 more verses. Versículos 6 y 7, verses 6 and 7. Isaías 53, 6 y 7. Isaiah 53, 6 and 7. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. We all like sheep have gone astray, each of us has turned his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth. Oremos, let's pray. Santo Dios, te dedicamos este tiempo como parte de este servicio de adoración. Holy God, we dedicate this time as part of our worship service to you this morning. Dios, queremos ante todo alabarte y glorificarte. Lord, before anything, we want to praise you and glorify you. Señor, estamos aquí para adorarte. Lord, we're here to worship you. Y Dios, pido tu ayuda, que nos ayudes a evitar distracciones. I ask for your help, that you would help us to avoid distractions. Que, Señor, hables claramente a cada uno de nosotros. That you would speak, Lord, clearly to all of us. Dios, pido que por medio de tu palabra que me has mostrado en esta semana y toda mi vida, I ask, Lord, that through your word, which you've shown me this week and all of my life, que hagas claro las cosas que quieres que aprendamos esta mañana. That you would make clear those things that you would have us to learn this morning. Señor, tú sabes por qué estoy aquí, por qué estamos aquí. Lord, you know why I'm here, why we are here. Y pido que tu voluntad sea hecha en esta mañana. I ask that your will be done this morning. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. ¿Dónde está Iglesia Nueva Vida? Amen. Where's New Life Church? Amen. Amen. Quiero escuchar, aquí estoy. Aquí estamos. I want to hear, here I am. Aquí estamos. No solamente aquí en, ¿qué es? 1004 Michigan Avenue. I don't mean just here, what is it, 1004 Michigan Avenue. Quiero escuchar, aquí estoy. I want to hear, here I am. ¿Dónde está Iglesia Nueva Vida? Where's New Life Church? Aquí estoy. Amén. Sabemos que esta iglesia no está contenida en 4 paredes. We know that this church is not contained within 4 walls. Y solamente está en 1004 Michigan Avenue como uno o 2 veces a la semana. And it's only here at Michigan Avenue about once or twice a week. El resto de la semana está en nuestras casas, nuestros trabajos, nuestra comunidad. The rest of the week, it's in our homes, it's in our jobs, it's in our community. Porque nosotros estamos en esos lugares, because we are in those places. Yo soy maestro más que predicador. I'm a teacher more than a preacher. Me gusta tener interacción con los estudiantes. I like to have interaction with the students. Hacer preguntas, que me preguntan a mí. Ask questions, have them ask me questions. Ir más profundo en menos temas. Go deeper in fewer topics. Me gustaría tratar este tema en 2 o 3 horas. Para ir más o menos
profundo. I would like to spend 2 or 3 hours on this topic to go a little bit deeper. Pero por tradición, hacemos unos 40 minutos aquí en la mañana. But by tradition, we do about 40 minutes here in the morning. Quiero empezar con una pregunta. No tienen que hablar. I want to start with a question. You don't have to speak. Pero quiero ver manos. Y quiero que sean honestos. I want to see hands and I want you to be honest. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su árbol de Navidad en la casa? How many of you already have your Christmas tree at home? Y una pregunta más difícil. ¿Cuántos de ustedes no tienen un árbol porque no creen que está bien? A difficult question. How many of you don't have a tree because you think it's not good? Veo uno, dos. Pues es entendible. Yo puedo entender eso. That's understandable. I can understand that. Por mucho tiempo no me gustaban los árboles de Navidad. For a long time, I didn't like Christmas trees. Vienen de una tradición, según algunas leyendas y historias, they come from a tradition, according to some legends and stories, de cosas paganas. Y sí tienen una relación con cosas paganas. From pagan traditions, and they do have some relation with pagan traditions. Quiero que lean conmigo algo interesante que tal vez no hayan visto antes. I want you to read with me something interesting that you may not have seen before. Y este pasaje en Jeremías capítulo 10 me impactó cuando lo vi en este contexto. This passage in Jeremiah 10, chapter 10, it had an impact on me when I first saw it in this context. Y alguien me dijo, no, los árboles son malos porque son ídolos. And I said, no, the Christmas tree is evil because it's an idol. Dice aquí en Jeremías 10, empezando con versículo 1. Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor dice así. No aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterrorizan ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata, lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. It says here in Jeremiah 10, starting with verse 1. Hear what the Lord says to you, O house of Israel. This is what the Lord says. Do not learn the ways of the nations or be terrified by signs in the sky, though the nations are terrified by them. For the customs of the people are worthless. They cut a tree out of the forest, and a craftsman shapes it with his chisel. They adorn it with silver and gold. They fasten it with hammer and nails, so it will not totter. Like a scarecrow in a melon patch, their idols cannot speak. They must be carried because they cannot walk. Do not fear them. They can do no harm, nor can they do any good. Y yo vi este pasaje y dije, ahí está. El árbol de Navidad es pagano. No se debe poner en la casa. And I said, there it is. The Christmas tree is a pagan tradition. It's right there in the Bible. We shouldn't have one in our house. Pero últimamente me ha impactado el último versículo, la última parte de ese último versículo. But lately, that last part of the last verse has had an impact on me. Dice, no les tengan miedo, que ningún mal puedan hacerles, pero tampoco ningún bien. It says there, in the last part, it says, do not fear them, they can do no harm, nor can they do any good. No son para bien, no son para mal. They're not for good, they're not for evil. Nosotros, ¿cómo lo percibimos o percibamos? Hacemos que es algo bueno o algo malo. We, according to how we perceive it, can make it something bad or something good. Y me gustó una historia que escuché hace unos 2 años, una explicación más reciente del árbol de Navidad. I liked the story that I heard about 2 or 3 years ago, more recent story of the tradition of the Christmas tree. Y habla del hombre Bonifacio. Talks about Saint Boniface. Hay muchas tradiciones y cosas paganas asociadas con el árbol de Navidad. There are a lot of pagan things and other traditions associated with the Christmas tree. Pero esto es una tradición cristiana y no veo nada de mal en esta tradición. But this is a Christian tradition. I don't see anything wrong with it. En el siglo VIII era un misionero a Alemania, el Bonifacio.
In the 8th century, he was a missionary to Germany. And había un árbol ahí que veneraban o adoraban los de Alemania. And there was a tree there that was worshipped or venerated by the people of Germany. Se llamaba el roble de Thor. It was called the Oak of Thor. Tenían mucho miedo a este árbol. Y hacían sacrificios de jóvenes delante de ese árbol. They had a lot of fear of this tree, and they even made, they sacrificed young men before the tree. Y Bonifacio viene con el Evangelio. Boniface comes with the gospel. Y él dice, yo no tengo miedo de ese árbol. He says, I'm not afraid of that tree. No hay ningún Dios Thor. There's no Thor. ¿Y saben lo que hizo? You know what he did? Salió con su hacha, cortó ese árbol. He came out with his axe and he chopped down that tree. Y todos estaban, and everyone was like, whoa. La leyenda dice que solamente lo golpeó una vez y un fuerte viento lo tumbó. Legend says he only struck it once and a strong wind knocked it over. Pero lo importante es que detrás de ese árbol había un árbol, a ver la palabra aquí, un abeto. Behind that great fallen oak tree was a fir tree. Y él lo señala y dice, esto va a ser su símbolo ahora. And he points to the tree and he says, this is going to be your symbol now. Porque siempre es verde y vivo para representar la vida en abundancia y la vida eterna. He said it's always green and living, and it represents eternal life and life in abundance. Dice que es como una flecha que está apuntando hacia el cielo, nuestra esperanza. He said it's like an arrow pointing to heaven, our hope. Y tiene ramas que nos abrazan desde el cielo como las bendiciones de Dios. And it has branches that come down to embrace us like the blessings of God. Y todo está en cómo lo percibimos. And it's all in how we perceive it. Y ustedes pueden enseñar esta tradición en sus casas, con sus niños. And you can teach this tradition in your house with your sons and daughters. Y pueden poner un significado a este árbol que tienen ahí. And you can put a significance to this, a meaning to this tree that you have there. Que no se convierta en algo como Jeremías capítulo 10, porque es posible todavía. That it not be converted into something like Jeremiah chapter 10, because that's a possibility still. Si no entendemos por qué hacemos las cosas, podemos estar haciendo mal. If we don't understand why we're doing things, we can be doing wrong. Ahora para empezar mi mensaje. Now to start my message. Quiero hablar de otro árbol. I want to talk about another tree. Varios árboles, de hecho, si hay tiempo. A few trees, actually, if it's possible, at this time. Había un huerto, un jardín, en el principio, donde había muchos árboles. There was a garden in Eden, where there were a lot of trees, en el área de Edén, en la tierra de Edén. Pero había uno en particular. But there was one in particular, el árbol de la vida. It was the tree of life. Y todos sabemos la historia. I hope we all know the story. Tenían ese árbol que les daba vida indefinido. They had that tree that gave them an indefinite lifespan. Pero se equivocaron. Comieron del árbol equivocado. But they did something wrong. They ate from the wrong tree. Y como consecuencia de eso, ya no tenían acceso a ese árbol de la vida. And as a consequence of that, they didn't have access to that tree of life anymore. Y quiero que leamos unos versículos ahí en Génesis capítulo 3. I want us to read a few verses from Genesis chapter 3 there. Y esto es después del engaño y todo eso, ya sabemos la historia. This is after the deception and everything. We know the story. Quiero enfocar en lo que pasó con ese árbol. I want to focus on what happened to that tree. En versículos 15 hasta 19. Verses 15 through 19. Aquí Dios está hablando y dando sus maldiciones sobre el diablo, sobre la serpiente Eva y Adán, la mujer y el hombre.
And this is God giving his curses to the serpent, to the woman, to the man. 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. So starting in 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. To the woman he said, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. To Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field by the sweat of your brow. You will eat your food until you return to the ground, since from it you are taken, for dust you are, and to dust you will return. Quiero hablar específicamente de la maldición sobre el hombre. I want to talk specifically about the curse upon the man, que también incluye la mujer, which also includes the woman. Dice, maldita será la tierra por tu culpa. It says, cursed will be the ground because of you. Ahora dice que su trabajo va a ser arduo, va a ser doloroso, costoso. It says now his work is going to be hard, it's going to be painful, it's going to be costly. Él tenía un trabajo antes de la caída. He had a job before the fall. No es que el trabajo es la maldición. It's not that work is the curse. Porque él tenía el trabajo de cuidar el jardín, nombrar los animales, multiplicar y subyugar al mundo. He had a job of taking care of the garden, naming the animals, multiplying and subduing the earth. Pero ahora dice, la maldición es que ya no va a ser fácil, y va a costar, y la tierra va a producir espinas. He says, but now the curse is on the ground. Your job is going to be hard, and it's going to be costly, and the ground is going to produce thorns. Ahora, yo sé que muchos aquí han trabajado con el pastor, entre las espinas aquí. I know a lot of you have worked with the pastor among the thorns here. Yo las tengo en mi casa también. I have in my house too. Y a veces el trabajo sería mucho más fácil si no fuera por esas espinas. I know a lot of times the work would be a lot easier if it weren't for those thorns, porque todo se enrede, everything gets tangled up, y te duele cuando lo agarras, and it hurts when you grab it. Esas espinas son un símbolo de la maldición sobre la tierra por causa del pecado. Those thorns are like a symbol of the curse upon the ground because of our sins. Y también dice, se van a morir. It also says, you're going to die. Ahora van a tener que experimentar la muerte. Now you're going to have to experience death. Y quiero que veamos dos versículos más ahí. 23 y 24. Vamos a brincar un poco. We're going to jump a little bit to 23 and 24. En el mismo capítulo, same chapter. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho, llena de espinas. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al largo de la vida. It says in 23 and 24, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken, and to which he will return, and which produces thorns. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Ahora, ¿cuántos aquí han visto un diagrama del tabernáculo? Right, how many of you here have seen a diagram of the tabernacle?
Me gustaría tener uno aquí, pero no traje uno. I would like to have one here. Or did I? A veces sí traigo mi libro con diagramas. Sometimes I do bring my book with diagrams. I would like to have one here to show you. Pero el querubín es algo mencionado en relación a la santidad de Dios. The cherubim is something mentioned in relation to the holiness of God. Es el guardián de la santidad de Dios. It's the guardian of the holiness of God. Y si ven en el tabernáculo, el arca del pacto, and if you look at the Ark of the Covenant in the tabernacle, in the Holy of Holies, en el lugar santísimo, hay encima del arca, ¿qué? What's on top of the Ark of the Covenant? Ángeles, pero ¿qué tipo de ángeles? Querubines, porque ahí es el asiento de Dios. On top of the Ark of the Covenant, there are angels, cherubim, because there is the seat of God. El tabernáculo, si me han escuchado antes, ya no quieren escuchar más acerca del tabernáculo. The tabernacle, if you've listened to me before, you don't want to hear anything more about the tabernacle. Pero es algo que me fascina. It's something that fascinates me. Quise que leeran Isaías capítulo 6 por una razón. I wanted them to read Isaiah chapter 6 for a reason. Yo antes me preguntaba si era una visión en su mente nomás o si realmente estaba en el templo y vio esas cosas. I asked myself, was it a vision that he just saw in his mind, or was he actually in the temple looking at those things? Pues algo interesante que vemos es el trono de Dios. Well, one interesting thing that we see in that vision is the throne of God. El trono de Dios no estaba en el templo terrenal. The throne of God was not in the earthly temple. Vemos a Dios en su trono, sentado en el templo o el tabernáculo. We see God seated on his throne in the temple of the tabernacle, rodeado por ángeles, claro, que vimos, aunque eran serafines. La única vez que se menciona en la Biblia. He was surrounded by angels. They were, of course, seraphim. Only time they're mentioned in the Bible. Y entonces, y estoy brincando un poco aquí, pero si entendemos que el tabernáculo era una copia de un tabernáculo que estaba en el cielo. But if you understand that the tabernacle, and I'm jumping ahead a little bit, is a copy of the heavenly tabernacle, entonces entienden que el tabernáculo es como los atrios y el trono de Dios. You notice that the tabernacle is like the court and the throne of God. Y vamos a ver eso más cuando llegamos ahí. And we're going to see that more when we get there. Y los querubines no tienen que proteger a Dios. Dios se puede proteger a sí mismo. And the cherubim don't have to protect God. God can protect himself. Los querubines nos protegen a nosotros de no ser destruidos por la santidad de Dios. The cherubim protect us from being destroyed by the holiness of God. Y entonces los querubines nos protegen a nosotros, aunque son guardianes. So the cherubim protect us even though they're guards. Y vemos ahí la espada de fuego, la espada ardiente. And we see there the flaming sword, the burning sword, que está bloqueando el camino al árbol de la vida, which is blocking the way to the tree of life. Ahora, Dios no lo dejó así. Vemos que hizo una promesa de que iba a arreglar las cosas. Now God didn't leave it that way. We saw that he made a promise that he was going to fix things. Y él, tal vez unos 2000 años después de esto, maybe 2000 years after this, tuvo una conversación con un hombre que se llama Abraham. God had a conversation with a man named Abraham. Y le hizo 3 promesas. And he made him 3 promises. Y si estás en mi estudio de los niños, no vas a salir sin saber estas 3 promesas. And if you're in my kids' Bible study, you're not going to get out of there without knowing these 3 promises. Vas a tener un hijo, y por medio de él, una nación grande. You're going to have a son, and through him, a great nation. Vas a tener toda esta tierra que ves, la tierra de Canaán. You're going to have all this land that you see, the land of Canaan. Y por medio de ti y tu descendencia, voy a bendecir grandemente a todo el mundo. And through you and your descendants, I will greatly bless the entire world. Ahora vimos el cumplimiento de estas 2 promesas primeras.
We saw the fulfillment of the two first promises in la nación de Israel y su entrada y conquista de la tierra prometida. And we see these two first promises being fulfilled in the nation of Israel and their entrance and conquest of the promised land. Pero no es hasta unos 2000 años después que se cumple la tercera promesa. But it's not until about 2,000 years later that the third promise is fulfilled in Jesucristo, in Jesus Christ. Y quiero que lean, que volvamos a Isaías, o no tienen que mirarlo. You don't have to look this up, pero yo lo voy a leer. 2 versículos de Isaías. I'm going to read 2 verses from Isaiah. You don't have to look for them if you don't want to. Pero si quieren saber dónde estoy, en Isaías 11, capítulo 11, versículo 1. But if you want to know where I am, I'm in Isaiah 11:1. Dice aquí, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. It says in 11:1, a shoot will come up from the stump of Jesse, from his roots a branch will bear fruit. Ahora está hablando, si no están familiarizados con la historia de la Biblia, está hablando del linaje de David, que Dios dijo que siempre iba a estar en el trono en Jerusalén. And if you don't know your biblical history, it's talking about the line of David, the king, who had a promise that all of his descendants, that at all times a descendant of his would be on the throne in Jerusalem. Y se terminó ese linaje. No terminó la sucesión de reyes en Israel. And the succession of kings in Israel was stopped. Cuando fueron al exilio, ya no había rey sobre el trono en Jerusalén. When they went to exile, then there was no longer a king from the line of David on the throne, del linaje de David. Entonces dice que cortado. So it says cut down. Del tronco de Isaí, from the stump of Jesse, brotará un retoño. A shoot will come up. Y vemos esta misma palabra en Isaías 53 que ya leímos. And we see the same word in Isaiah 53, which we already read. Versículo 2, verse 2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. Ahora vemos que Jesús está siendo comparado como un árbol. Y lo celebramos en Navidad, ¿no? We see that Jesus is being compared to like a tree, right? And we celebrate the birth of Jesus on Christmas, right? Podrían decir que Jesús es el árbol de Navidad. You could say that Jesus is the Christmas tree. Se puede decir. It can be said. Y él se nació en la ciudad de Belén, la ciudad de David, se dice, descendiente de Abraham. He was born in Bethlehem, the city of David. Era descendiente de David. He was a descendant of David, a descendant of Abraham. Y así cumplió la tercera promesa de Abraham. And in that way he was going to fulfill the third promise of Abraham. ¿Tengo tiempo? Sí. Vamos a la mitad, está bien. La mitad de la primera sección. We're at the halfway point of the first section, so we're alright. Pero hay algo que tuvo que hacer para cumplir esa tercera promesa. There was something he had to do to fulfill that third promise. Y Jesús habla de su ministerio en el libro de Juan. Ya vimos esto la semana pasada. Jesus talks about his ministry in the book of John. We saw this last week. Juan capítulo 4, versículo 14. Si no quieren, no tienen que mirarlo, solo escuchar. If you don't want to, you don't have to look it up, just listen. 4, 14. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. It says, but whoever drinks the water that I will give him, Jesus is speaking here, he will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Y vimos también en capítulo 10. We also saw in chapter 10, verse 10,
El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. It says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full, or in abundance, o vida en abundancia, dicen algunas traducciones. Entonces, Jesús es un árbol, da vida abundante, da un río de agua viva. So Jesus is a tree. He gives abundant life. He gives a stream of living water. ¿Cómo? But how? Muchos de ustedes ya van a saber, but many of you already know. Jesús, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Jesus, who knew no sin, was made to become sin for us. Quiero que sí lean este pasaje en 1 de Pedro 2:23. I do want you to read this passage. 1 Peter 2:23 and 25. 1 de Pedro 2:23 a 25. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Aquí cuando dice madero, en versículo 24, ¿saben qué es la misma palabra que usan para árbol, cuando hablan del árbol de la vida? When it says tree here, and in English it does say tree, it's the same word in the Greek that's used for tree when it speaks about the tree of life. Jesús fue a un árbol, xulon, que dice en griego. Jesus went to a tree, xulon in Greek. Quiero que lean también Gálatas 3:13 y 14. I want you to look at Galatians chapter 3, verses 13 and 14. Galatians 3:13 and 14. Gálatas 3:13 y 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. It says Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Aquí Jesús está llevando pecados, maldición, cumpliendo la promesa a Abraham. Here Jesus Christ is taking curses, sins, fulfilling that promise to Abraham. Y algo interesante pasó cuando Jesús fue crucificado. And something interesting happened when Jesus was crucified. Arrancaron las espinas de esa tierra maldita. They tore out those thorns from that cursed earth. Y Jesús se lo puso como corona. And Jesus placed it on his head like a crown. Y lo llevó a la cruz. And he took it to the cross. Llevó la maldición, el pecado y la muerte. He took the curse, the sin, and the death a la cruz, to the cross. Y ahí Él recibió por nosotros esa espada ardiente de la ira de Dios. And there, for us, He received that burning sword of the wrath of God. Y en Él
fue apagada. And in him it was extinguished, satisfecha, satisfied. Y Jesucristo, nuestro Salvador, se murió en sangre y angustia. And Jesus, in blood and anguish, died. Jesús abrió el camino. Jesus opened the way. Y esto no tomó lugar solamente en la tierra, pero en el cielo. And this didn't just happen on earth, but in heaven. Quiero que vean Hebreos capítulo 9. I want you to look at Hebrews chapter 9. Hebreos es un libro increíble. Hebrews is an incredible book. Un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a link between the Old and New Testaments. Y quiero que vean unos versículos aquí. I want you to look at some verses here. 9, 5 a 12. Hebrews 9, 5 through 12. Está describiendo el tabernáculo terrenal, and it's describing the earthly tabernacle. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y una sola vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habría revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. And it says here in Hebrews 9, 5 through 12, above the ark were the cherubim of the glory, overshadowing the atonement cover. But we cannot discuss these things in detail now. When everything had been arranged like this, the priests entered regularly into the outer room to carry on their ministry. But only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins of the people, the sins that the people had committed in ignorance. But the Holy Spirit was showing by this that the way into the most holy place had not yet been disclosed, as long as this first tabernacle was still standing. This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulations applying until the time of the new order. When Christ came as high priest of the good things that are already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not man-made, that is to say, not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. Entonces está diciendo que aún los sumos sacerdotes, el único persona que podía entrar una vez al año. So it's saying even the high priest, that one person who could enter one time a year, aún él no había llegado al lugar santísimo real. Even he had not entered into the most holy place, the real most holy place. Porque el camino no había sido abierto, because the way had not been disclosed, had not been opened. Pero Jesucristo en la cruz lo hizo con su propia sangre, como sumo sacerdote terrenal celestial. But Jesus Christ did it by his own blood as high priest, earthly, heavenly. Y quiero que vean algo que es interesante si están poniendo atención. I want you to look at something that's interesting if you're paying attention. El camino a lo largo de la vida
the way to the tree of life, el camino al lugar santísimo, the way to the most holy place, or the Holy of Holies, y el camino al trono de Dios, and the way to the throne of God, tienen algo en común. They have something in common. Son un poco parecidos. They're a little bit similar. Los tres aparentemente tenían los querubines. The three apparently had the cherubim, que estaban ahí guardando la santidad de Dios, that were there guarding the holiness of God. Y es algo interesante que Adán y Eva hubiera visto si se diera la vuelta. And Adam and Eve would have seen this if they turned around. Después del sacrificio que Dios hizo para cubrirlos con pieles, after the sacrifice God made to cover them with skins, hubieran visto tal vez sangre en un camino hacia unos querubines, hacia el árbol de la vida. They may have seen blood leading to two cherubim, leading to the tree of life. Y Moisés entrando en el tabernáculo, o el sumo sacerdote entrando en el tabernáculo, and the high priest entering into the tabernacle, tal vez hubiera visto algo similar. Maybe would have seen something similar. Blood, sangre, un camino hacia unos querubines, hacia el trono de Dios o el arca del pacto. Blood leading to cherubim, and the throne, the seat of God, the ark of the covenant. Pero quiero que vean una imagen más del trono de Dios y del árbol de vida. But I want you to see a different image of the throne of God and the tree of life. In Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. In Revelation, the last chapter of the Bible. Capítulo 22, chapter 22, versículos 1 a 5, verses 1 through 5. Estamos viendo la visión que Dios mostró al apóstol Juan. We're looking at the vision that God gave to the apostle John. Está viendo las últimas cosas, and he's seeing the last things. Dice así: luego el ángel me mostró un río de agua de vida. Eso parece, me suena familiar eso. That seems a little bit familiar. The angel showed me the river, the water of life. Claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones, y no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. It says, then the angel showed me the river, the water of life. That sounds familiar. As clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. En esta descripción, algunas cosas que hacen falta, que veíamos en otros cuadros. In that description, there are a few things missing that we saw in some of the other pictures. No hay querubines, no cherubim. No hay nada separándonos de la gloria de Dios. There's nothing separating us from the glory of God. Nada separándonos del trono de Dios. Nothing separating us from the throne of God. Nada separándonos del árbol de la vida, ni el río de agua viva. Nothing separating us from the life, the tree of life, or the river of living water. No hay espinas, no thorns. No hay maldiciones, no curses. Y en vez de un árbol, hay 12. And instead of one tree, there's 12 of them. Y
si tienen interés en cosas interesantes en la Biblia, and if you're interested in interesting coincidences in the Bible, coincidencias, tal vez un símbolo, maybe a symbol. Esta imagen es muy similar a lo que se encuentra en el libro de Ezequiel, en su profecía acerca del templo futuro. It's very similar to the prophecy in the book of Ezekiel about the future temple. No lo vamos a leer hoy. We're not going to read it today. Pero si quieren anotarlo o si me quieren preguntar, les puedo dar el capítulo. But if you want to write it down or ask me about it, I can give you the chapter. Creo que es el 41, no lo tengo aquí. I think it's 41, I don't have it here. Pero Ezequiel por 40, 41 por ahí. But Ezekiel 40 or 41, somewhere around there. Muy parecido a esta imagen. Very similar to this image. Entonces, empezó bien la historia de Dios. So the story of God began well. Dios vio lo que había hecho y era bueno. Algunos me están diciendo. God saw what he had made and it was good. Empezó bien. It started well. Fue mal. Went bad. Pero algo interesante es que el final es mejor que el principio. But something interesting is the end is better than the beginning. Dios no está viniendo de visita al jardín. God's not coming to visit the garden. Estamos cara a cara con Dios todo el tiempo. We're face to face with God at all times. No hay un árbol, hay 12. There's not one tree, there's 12 of them. Dios no hizo la luz del día y la oscuridad de la noche. God didn't make the light of day and the darkness of night. Ya no hay noche. There's no more night. Luz todo el tiempo y no del sol. Light all the time and not from the sun. De Dios mismo, de Jesucristo. From God himself, Jesus Christ. Y aquí dice el trono de Dios y del Cordero. Also it says the throne of God and of the Lamb. Si están confundidos si Cristo es Dios o no, pues solamente hay un trono. If you're confused about whether Jesus Christ is God or not, well, there's only one throne. Es el trono de Dios y del Cordero. It's the throne of God and of the Lamb. The throne, el trono. Entonces, si van a tener un árbol de Navidad, so if you're going to have a Christmas tree, solo recuérdate de el árbol de la vida, el significado de la venida de Jesús. Just remember the meaning of the tree of life and the meaning of the coming of Jesus Christ. La importancia de Navidad es nuestra reconciliación con Dios. The importance of Christmas is our reconciliation with God. Y eso es todo lo que tengo. Hay mucho, pero no vamos a hacer un estudio de 3 horas hoy. There's a lot to say, but we're not going to do a 3-hour study today. Oremos. Let's pray. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad de venir a abrir tu palabra. Holy Father, I give you thanks for this opportunity to come and open up your word. No solamente abrir estos libros, Señor, pero abrir tus palabras. Not just opening up these books, Lord, but opening your words. Esas palabras que son tantas más altas que nosotros. Those words that are so much higher than us. Dios, danos una reverencia a tu palabra. God, give us a reverence for your word. Algo diferente a todos los libros del mundo. Something different from all the books of the world. Dios, enséñanos a reconocerte por lo que eres. Teach us, God, to recognize you for what you are. La fuente de vida. The source of life. Nuestro todo, our everything. Ayúdanos a ver eso, porque si no, de ahí vienen todos nuestros problemas. Teach us to see that, because if not, that's where all of our problems are coming from. Ayúdanos a mirar hacia el cielo, Señor. Help us to look to heaven. Señor, si es el árbol de Navidad que nos apunta hacia el cielo, que sea así.
If it's the Christmas tree that points us toward heaven, Lord, may it be so. Dios, que recordamos que todo nuestro significado viene de ti. May we understand that all of our significance comes from you. Y Dios, que no se pierda la razón por qué viniste en todo lo que estamos haciendo en esta temporada. May it not be lost on us why you came as we're doing all the things that we're doing in this season. Dios, que sea un tiempo de realmente honrar a ti, Señor. May it be a time to truly honor you. No importa si viniste el 25 de diciembre, no matter whether you actually came on December 25th, o cuándo fue, Señor, pero el hecho es que tú sí viniste. But the fact is you did come. Y Señor, queremos tomar este tiempo para recordarnos, para enseñar a nuestras familias y nuestros vecinos acerca de ti. And Lord, we want to use this time to teach our families and our neighbors about you. Te doy gracias por los hermanos que han venido y pido que vayas con ellos, Señor, renovando sus corazones cada día. I thank you for the brothers and sisters who came today. I ask that you would go with them, renewing their hearts every day. Estas cosas pido en el nombre de Jesucristo. These things I ask in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.